En la Argentina de hoy hay una escena que se repite cada vez más. Pibes y pibas, jóvenes de 25 a 35 años que no pueden mudarse de lo de sus padres, y no precisamente por elección. ¿Qué está pasando con nuestra sociedad? Según un informe de la Fundación Tejido Urbano, basado en los datos de la encuesta permanente de hogares del INDEC, en 2023 aproximadamente 2,3 millones de jóvenes de entre 25 a 35 años vivían con sus padres o con sus abuelos, lo que representa el 38% de ese grupo etario. En el 2012 ese porcentaje había llegado al más bajo de los últimos 25 años, el 31%, pero desde entonces los indicadores empezaron a empeorar nuevamente. En el 2014 ya era del 35%, en el 2023 del 37% y en el 2024 escaló al 38%. Cuando salga la del 2025 háganos acordar que la dejemos en los comentarios de este video. Y ya que estás, dale al like, suscríbete y paseate por el canal, seguro algún video te interesa. Entonces, ¿por qué cada vez es más difícil irse de la casa de los padres? La primera causa que hay que mencionar es la desocupación juvenil. Según los datos de la encuesta permanente de hogares del INDEC, en el segundo trimestre del 2024, la tasa de desocupación entre los jóvenes de 18 a 24 años era del 20,1% en toda la Argentina. O sea, 1 de cada 5 jóvenes busca empleo sin encontrarlo. Esto, más que causa de problemas, es la consecuencia de un mercado laboral saturado y poco competitivo a nivel internacional, que socava los sueños y planes de los jóvenes, que hace que muchos se vayan del país, que otros estén deprimidos o enganchados a las apuestas, y que otros, que no heredaron departamentos ni consiguieron un puesto de trabajo en la pymes de un amigo de la familia, queden a la intemperie, en un sistema que los deja afuera. ¿Podés culpar a los jóvenes porque 1 de cada 5 está desempleado? ¿Es porque son vagos? No. Esta es una consecuencia de un mal mucho mayor, es la punta de un iceberg. Argentina compite en un mundo donde cada país busca quedarse con el trabajo más rentable. Es un hecho que nuestra nación ofrece cada vez menos oportunidades a los jóvenes que buscan progresar. Pero no es el único factor, porque los que consiguen trabajo, en general, es precarizado. El 63% de los jóvenes entre 18 y 24 años está en la informalidad laboral, trabaja en negro, lo que significa que no tienen aportes jubilatorios, obra social, vacaciones pagas ni estabilidad. Son empleos sin derechos, sin cobertura legal y con salarios que muchas veces ni siquiera alcanza para cubrir lo básico. Esta precariedad no es una excepción, es la regla para buena parte de la juventud argentina. La figura del freelancer, del repartidor en aplicaciones, del trabajador por encargo, se volvió moneda corriente. El algoritmo reemplazó al jefe y la cuenta bancaria al recibo de sueldo. Pero esta libertad de horarios muchas veces encubre una verdad incómoda. No hay protección ni garantías. Si te enfermaste, no cobrás. De acuerdo al Observatorio de la Deuda Social Argentina, de la UCA, un joven trabajador asalariado informal entre 18 y 24 años percibe en promedio un 40% menos que un adulto formalizado. Esto significa que, aún trabajando jornada completa, la mayoría no llega a cubrir el valor de la canasta básica total. Por eso muchos jóvenes tienen 2 o más changas, se endeudan con tarjetas o directamente recurren a la ayuda familiar para sobrevivir. En la década de 1970, adquirir una vivienda en Argentina era significativamente más accesible para la clase trabajadora en comparación con la actualidad. Según un informe de Reporte Inmobiliario, durante los años 90 un salario medio tenía el potencial de compra de entre el 80 y el 88% de un metro cuadrado de un departamento usado en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Esto sugiere que en décadas anteriores, como los 60, la relación entre el salario y valor de la vivienda era aún más favorable, pero la situación ha cambiado drásticamente. Según datos del Reporte Inmobiliario, en abril del 2023, un salario medio registrado mensual alcanzaba para adquirir solo el 25% de un metro cuadrado de departamento usado en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Esto implica que en el 2023, para comprar un departamento de 2 ambientes de 40 metros cuadrados, se necesitaban aproximadamente 13,3 años de sueldo medio, mientras que en los 70 se necesitaban entre 4 a 6 años de trabajo. Esta evolución refleja una caída significativa en el poder adquisitivo de los salarios frente al valor de las propiedades, dificultando el acceso a la vivienda propia para amplios sectores de la población, especialmente los jóvenes. Y esto se materializa no solo en la compra, sino también en el alquiler.
El derecho a la vivienda en Argentina ha sido en las últimas décadas rehén de dos tendencias contrapuestas, pero igualmente nocivas: el deterioro estatal y la mercantilización del hábitat. A lo largo de los gobiernos recientes, las políticas públicas habitacionales han oscilado entre la desinversión crónica y la insubordinación a intereses del mercado inmobiliario. Este es el eterno péndulo del que hablamos en otro video. Durante la gestión de Mauricio Macri, el Estado se retiró parcialmente de su rol constructor, se abandonaron desarrollos urbanísticos del Procrear, se rescindieron contratos de miles de viviendas proyectadas y se promovieron los créditos UBA, una herramienta que, lejos de facilitar el acceso a la vivienda, endeudó a miles de familias en un contexto de alta inflación. Pese a todo, nadie dejó de pagar el crédito. El modelo apuntaba a transformar la vivienda en un producto financiero más, relegando su función social. Con la llegada de Alberto Fernández en 2019 se recuperó cierto protagonismo estatal a través de programas como Casa Propia o la relanzada línea Procrear 2. Sin embargo, la ejecución fue parcial. Se entregó apenas la mitad de lo prometido y muchas obras se paralizaron por falta de presupuesto o problemas administrativos. Lo que subyace, más allá de los matices partidarios, es una lógica en la que el Estado tiene cada vez menos capacidad. El Estado ya no construye para garantizar un derecho, sino que transfiere esa responsabilidad al mercado o a los individuos mediante créditos, alquileres subsidiados o fideicomisos. El resultado es la creciente precarización del acceso a la vivienda y la expansión del negocio inmobiliario en zonas urbanas tensionadas por la especulación. Hoy hay miles de viviendas sociales vacías o a medio construir, mientras los barrios populares crecen sin servicio. El alquiler se vuelve impagable para esa clase media que araña el borde de un precipicio. Y mientras tanto, la política habitacional parece atrapada entre el discurso de la inclusión y la práctica del abandono. Por eso, para muchos jóvenes, vivir con los padres no es una elección, es la única alternativa frente a un mercado inmobiliario que los considera descartables. Pero el tema no es solo económico, hay una transformación cultural en juego. Para generaciones anteriores, irse de la casa paterna era una señal de adultez, ponerse en pareja y con los años formar una familia y construir un hogar. Hoy, con la adultez tan postergada, esa necesidad se diluye. Muchos jóvenes priorizan ahorrar o acompañar a sus padres antes que mudarse a un monoambiente carísimo que los aísla. Es un síntoma de adaptación, no de fracaso. En lugar de gastar plata en alquilar un lugar, ahorran. Además, en la generación de nuestros padres era raro mudarse solo. No se veía mucho el formato monoambiente. Fue recién en la década de los 90 que este tipo de vivienda gana preponderancia en las grandes ciudades. El avance del individualismo se materializa en el monoambiente. Antes era raro mudarse solo. Hoy en día simboliza uno de los primeros pasos a la independencia, a la supuesta autorrealización. Muchos se mudan con un amigo o con una pareja para poder, con 2 sueldos, pagar el alquiler. En otra época era normal que con el sueldo de un adulto pudiera mantenerse todo un hogar. Atrás quedó la época donde crecía una clase media incipiente que soñaba con su casa propia y con viajar. Muchos jóvenes eligen quedarse en la casa familiar no por comodidad, sino por estrategia, para ahorrar, para acompañar a sus padres, para no perder calidad de vida. En algunos casos incluso porque el afuera da miedo, porque vivir solo no garantiza bienestar, porque la soledad también pesa. Y hay un punto más. En las grandes ciudades los vínculos sociales están cada vez más fragmentados. La vida en comunidad, que antes se daba en los barrios o en los clubes, ahora es digital, dispersa, volátil. Irse solo en ese contexto puede ser sinónimo de aislamiento, no de libertad. Lo que cambió profundamente es la idea de adultez. Antes crecer significaba casarse, tener hijos, construir una casa en un terrenito, quizá tener el mismo laburo hasta jubilarte, laburo amparado por un sindicato honesto. Hoy esas metas están más lejos, pero también son más discutidas. ¿Para qué mudarse si no hay necesidad urgente? Vivir con los padres cuando uno quiere irse, no poder sostener un alquiler solo, sentir que no hay salida, que no hay alternativa. Todo eso tiene consecuencias y una de las más graves, aunque muchas veces invisibilizada, es el impacto en la salud mental, la presión constante por progresar, compararse con generaciones anteriores, la sensación de estar fallando, de que la vida se atrasó, de que no alcanza. Todo eso no solo afecta al bolsillo, desgasta el autoestima, distorsiona la percepción del futuro, debilita los vínculos y apaga el deseo, la ansiedad, la angustia, la culpa, el miedo de no estar haciendo lo suficiente, el cansancio de remar sin ver tierra firme. Muchos jóvenes hoy no pueden dormir bien, no tienen energía, se sienten desconectados, excluidos, y encima pedir ayuda también cuesta. Ir a terapia es caro, hay pocas opciones públicas y casi no queda tiempo ni fuerza para buscar contención. Y mientras tanto el discurso meritocrático no afloja.
Si no podés mudarte es porque no te esforzás, porque sos vago. Si no avanzás es porque no te organizás bien. El que quiere puede. Y el que se esfuerza lo logra, como si todo dependiera solo de la voluntad, como si el sistema no estuviera hecho para desgastar. Por eso no se puede hablar de vivienda sin hablar de salud mental, porque vivir es más que pagar un alquiler, es poder respirar, construir vínculos, tener deseos, sentir que hay un mañana, pero si uno no puede proyectar, no tiene nada de eso. Entonces, ¿es esto un retroceso de calidad de vida o simplemente una nueva forma de estar en el mundo? De lo que podemos estar seguros es que este es un problema social, una red que no contiene, un modelo que prioriza la ganancia sobre el acceso, el negocio sobre el derecho, la competencia sobre el cuidado, y un modelo que se organiza así está destinado a fracasar. El relato del sacrificio individual como única salida se vuelve una trampa, porque si el modelo está roto no se arregla con esfuerzo personal. Y si te indigna que un país le robe a sus jóvenes el futuro hace años, sumate. Dale like, comentá y compartí este video. También podés ayudarnos a través de un aporte a nuestras arcas personales para que podamos dedicarle más tiempo a hacer estos videos que llevan horas y horas de investigación y edición de varias personas. Muchas gracias por llegar hasta acá. Hasta la próxima.